Bienvenidos al Laboratorio Autodidacta Podcast. Mi nombre es Edgar Espinosa. Y el mío, Esperanza Chacón, y en esta oportunidad vamos a responder una pregunta que nos ha solicitado una madre de familia que está incursionando en este paradigma educativo. Buenas tardes, Edgar y Esperanza. Saludos desde España. Esperamos que estén súper bien. Nos ponemos en contacto con ustedes para comentarles una situación que nos está tocando vivir como familia y que nos gustaría que ustedes nos alentaran y que nos dieran una visión a través de su mirada para acompañarnos. Les comentamos. Somos María y Vittorio, somos los papás de Sol, una niña de 3 años que tiene un primito de 8 años, Elian. Como pueden ver, tienen distintas edades y por ende tienen distintas necesidades, están viviendo distintos procesos y realidades. El niño está siendo educado de manera tradicional, convencional, ya que sus papás han crecido de esta manera y están siguiendo estos parámetros. Además, tiene un exceso de pantalla y pasa poco tiempo con sus progenitores. La niña Sol está creciendo acompañada, libre, sintiéndose amada y confiando en su potencial. Desde que la niña nació y sobre todo en el último año, se ha observado en el niño cómo ha crecido ese sentimiento de inseguridad, comúnmente conocido como celos. Pues el niño no suele verbalizar cosas como que solo queremos a Sol, que ya no me dicen cosas bonitas, etc. Todo esto lejos de la realidad que nosotros vivimos, no la suya, pues él sí que lo está viviendo así, pero no, nosotros sí que tratamos de que él se sienta amado, pero es su sentir. Prosigo comentándoles la situación. El día del cumpleaños de Sol se vive un momento bastante agridulce, pues en este momento familiar la niña Sol está jugando con un objeto que no recuerdo cuál era, no sé si era un peluche, no recuerdo qué juguete era, pero a partir de ahora lo llamaré objeto. Y Elian trata de quitárselo. Normalmente Sol no suele decir nada, pues idolatra a su primo. Pero este día le responde quitándole nuevamente el objeto y ahí empieza este conflicto donde ambos empiezan a tirar con fuerza del mismo. El padre del niño, al observar esta situación, le pide a Elian que no suelte el juguete, pues si lo hace, de la misma inercia, la niña se puede caer y hacerse mucho daño. El niño, al escuchar esto, automáticamente suelta el objeto, sin pensar en las consecuencias que podían haber ocurrido, ya que se podía haber dado con el pico de la mesa. El padre del niño, al ver que Elian soltó el juguete sin pensar y al ver que la niña cayó al suelo, reacciona con gritos y le da un golpe en la cabeza. La niña, como expliqué anteriormente, nunca ha vivido este tipo de situaciones, pues tratamos de solucionar las cosas con diálogo y con conexión. ¿Qué hace Sol? Pues llora desconsoladamente y el niño normaliza esta situación, el que le peguen y le griten. A mí me gustaría, les cuento todo esto porque me gustaría saber que si ustedes hubieran estado allí, ¿cómo hubieran intervenido? ¿Cuál habría sido su mirada? ¿Cuál habría sido su acompañamiento? Y además nos surgieron preguntas como ¿cómo acompañar un momento de esta índole? ¿Cómo acompañar a la niña y al niño? ¿Se puede evitar ese momento? ¿Cómo? ¿Se debería evitar que ambos niños compartieran momentos y reuniones familiares? Muchas gracias por sus respuestas. Un saludo. Bueno, es realmente difícil ponerse en la situación del otro porque pregunta qué haríamos en su situación. Y vale la pena aclarar que en términos emocionales es imposible ponerse en la situación de otro. Sin embargo, desde la mirada del laboratorio autodidacta, del respeto a procesos de vida,
podríamos decir muchas cosas. Por ejemplo, ella nos plantea el contexto de la familia y nos dice que en una reunión familiar, en un cumpleaños, los típicos cumpleaños a los que asistimos en la familia y en donde hay niños de diferentes edades, la hija de ella de 3 años y el primo de 8 años tuvieron un conflicto, típico en los niños, típico en la relación humana. Y en esas situaciones, cuando se vive dos paradigmas distintos, el uno alternativo, holístico, libre, integral, y el otro un sistema convencional, ya depende del sistema de creencias de la familia, ¿no es cierto? Ahí habría que ver cómo nosotros viviríamos esa situación de una manera respetuosa. Bueno, el conflicto es básicamente la lucha entre dos paradigmas, dos maneras de ver la vida distintas, ¿no? En lo que ellos han decidido, básicamente entrar en un proceso de respeto, de un contacto con cariño, con amor, una calidad de vida distinta donde no está en el ambiente la agresión ni el grito. Tomando en cuenta que una fiesta, una reunión familiar, reúne a diferentes personas con diferentes sistemas de creencias y ella narra que los niños estaban jugando, tenían un objeto, el niño quiso quitarle, en ese forcejeo de ambos, el papá del niño de 8 años mira que está teniendo o que va a haber dificultades, va a haber un accidente y alerta al hijo que cuidado. Pero el niño, como se está sintiendo de todas maneras, en cierto sentido, no atendido, comienza en él unos celos hacia la niña, que es típico también, que a veces se tiende a cuidar, a sobreproteger al pequeño y al grande ya no se le da tanta atención. Él siente esos celos y el momento que el padre le dice, cuidado, él suelta el juguete y de la misma inercia y de la fuerza la niña se cae. Entonces ahí hay dos respuestas. La una, con respeto, con amor, con aceptación, y la otra desde la tradición de castigarle al niño, ¿no es cierto? Esta situación de esta lucha de paradigmas, el otro paradigma es básicamente el temor, está alimentado del miedo, está esa posibilidad de que no tengamos los oídos abiertos para ver qué nos trae una criatura a este mundo y le queremos poner un programa, le queremos poner una forma de dirigirse, cuando todavía es una criatura muy, muy pequeña muchas veces. Esa desconexión en los años posteriores produce un dolor interno. Aquí cabe resaltar que por lo general un cumpleaños genera diversas manifestaciones, expresiones de los niños, sobre todo en cumpleaños de niños, donde pueden haber diferentes causas, un niño quiere una cosa, otra cosa. Entonces, si ya estamos desde una visión más de respeto a la niñez, tal vez nos tocan preparar las circunstancias de tal manera que se aminore la posibilidad de un conflicto. Pero entre niños, por el nivel de egocentrismo, yo quiero esto, el otro quiere esto, los dos quieren el mismo objeto, en esas circunstancias, para nosotros lo que haríamos en ese momento es respetar el que eligió primero el juguete. Es lo que haríamos. Como para acompañar con respeto sería respetar que el niño, ya sea el grande o el pequeño, quien tomó primero el objeto, lo tiene. Y de esta manera se valida, se acepta las circunstancias tanto del uno como del otro, dando referencias claras, ¿no es cierto? Eso como una medida de previsión, pero frente al hecho de que ya hubo un conflicto, la niña se cayó, el papá realmente le agredió, porque no solo a nivel de grito, a nivel verbal, sino a nivel físico también había golpeado a la criatura. Entonces, frente a ese panorama es difícil tomar una decisión cómo protegerle al niño de su padre si es que crece en otro paradigma. Entonces, tampoco puedes meterte ni tratar de poner tus argumentos en ese mismo momento. Entonces, es una situación bien compleja en donde lo que al momento necesitan los niños es el apoyo a los dos.
Tanto la niña que primera vez había visto una agresión y un grito, ¿no? Como el niño que había sido agredido. Bueno, entonces, desde la perspectiva de cómo apoyar en esa situación, cuando se dé el conflicto para que no cause mayor dolor o trauma o bloqueo, entonces atender a las dos criaturas y también atender al adulto muchas veces, porque creo que el papá con esa situación que puede salir como un resorte de conducta y en público se va a sentir mal, la persona se siente mal en el fondo. Y no está por demás un nivel de presencia, no para juzgar, sino para dar una opinión y también un acogimiento, un decir, aquí estoy por si necesitas hablar, ¿no? Es lo más que se puede hacer, porque cambiar no tenemos derecho ni podemos cambiar a nadie. En nuestra membrana es en donde con nuestros hijos podemos vivir de acuerdo a la calidad de vida que quisiéramos. Bueno, pero también habría que saber de quién, en dónde eh, era la casa, el entorno, las circunstancias, porque también en cierto sentido el dueño de casa o el anfitrión de la fiesta pone las reglas. Pero esto es un asunto casi imprevisto, algo que se salió de las manos, algo que ocurrió como accidente también. Y en esto, como tú bien dices, no podemos querer que otros actúen como nosotros actuaríamos o creyendo que lo haremos de la mejor manera. Y tal vez es oportuno, como tú bien dices, de también darle apoyo al adulto, porque no es bonito exponerse ante otras personas en una relación tan íntima con el propio hijo y más si se nos fue de las manos y hasta llegamos a agredirlo, porque ese momento debe haber mostrado muchos niveles de tensión. Y ahí no se trata de quién lo hace bien o quién lo hace mejor o quién lo hace peor. En ese momento se trata de un acompañamiento a todos los que están involucrados, que decir, de todas maneras están tensos todos. Entonces, me parece que es bonita esta pregunta porque nos muestra que los sistemas de creencias son los que de todas maneras rigen nuestra vida. Nosotros actuamos como creemos, como pensamos, con las costumbres que tenemos. Entonces, en definitiva, esa es la vida, una complejidad en la relación humana. Y el propósito mayor para nosotros es aprender justamente a convivir. Sin embargo, sí hay como había enunciado al comienzo, una lucha de paradigmas. Mientras un paradigma se basa en el respeto, como lo habíamos dicho, se basa en establecer relaciones en donde a la criatura no se le forza, no se le empuja sobre su nivel, se le atiende lo mejor posible en términos emocionales, se procura que el ambiente sea un ambiente adecuado para que desarrolle y active sus potencialidades, es decir, la motricidad, la sensorialidad, no se le instruye. Bueno, pero de todas maneras, lo que muestra también este ejemplo es que la familia ampliada tiene diversidad de creencias, aunque seamos una propia familia, cada uno hace lo que cree y eso es tan válido. El asunto es cuando interactuamos todas esas diversidades juntas y ahí esa es la pregunta. ¿Cómo podemos acompañarnos sintiendo que yo lo hago de la manera en la que creo y yo estoy convencido de que esa es mi manera y es la que elegí y es la más adecuada? Y la otra persona también puede estar sintiendo que esa es su manera, porque así le criaron, porque así le educaron y quiere también hacerlo lo mejor para sus hijos. Y sobre todo cuando estamos con otras personas y cuando nuestros hijos están implicados, nosotros también estamos implicados emocionalmente. Ahí lo que cabe es acompañar a los niños con mucha presencia. Al menos si ya se identifica que hay un problema de celo porque la niña pequeña tal vez recibe más atención y el otro niño siente que ha sido, porque debe haber un sentimiento de desplazamiento, que por lo general sucede en los niños. Además que si él era el primer nieto, por decir. Y bueno, a veces se busca demasiado el por qué se puede dar esa situación. Y para mí es evidente de que hay un conflicto entre dos niños, el uno es mayor
por supuesto, diferente se etapa. puede exigir de él mayor madurez, pero en una situación de que el uno quiere un juguete y el otro quiere el mismo juguete, es una situación que puede terminar en ese conflicto. No creo que sea solo la relación únicamente familiar, sino una situación del presente en donde sucedió, la niña se cayó, hubo llanto, el niño fue agredido, el papá por supuesto se debe haber sentido mal. Se ve la lucha de dos maneras diferentes de ser que muchas veces no se confronta, no se habla. Yo quiero educar a mi hija desde esta manera, ustedes están educando desde otra manera. Es una confrontación de paradigmas, no hay, en este momento quiero decir de la experiencia, no hay un acuerdo social y este acuerdo social va a definir cómo puede la familia afrontar, cómo muchas familias inclusive se quedan solas, el núcleo familiar, porque la familia externa vive de manera tradicional. Entonces es una situación sumamente compleja. ¿Cómo? Sí, respetando, con esa esencia de respeto, no convencer de lo que nosotros creemos a una persona que hace cosas que a nosotros nos duelen, porque tanto adultos como niños que vean una agresión física contra los propios hijos es dolor. Entonces, es un tema bastante complejo. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros en una situación de conflicto porque los dos niños tienen el juguete y forcejean, pero el niño quita de la misma inercia, se produce un accidente y el padre le agrede al uno y al otro y ella dice, ¿cómo ustedes se hubieran acompañado? Yo haría lo siguiente. Como es una fiesta donde van a haber invitados y los juguetes, tanto de la niña, van a estar expuestos, sí pondría unos juguetes neutrales que son para todos y ahí respetaría esencialmente que el niño que tomó el juguete lo tiene. Y si la otra niña quiere, no le permito porque el primer niño lo cogió. Otra cosa que haría es tener unas reglas claras del cumpleaños o en mi familia tener esa dinámica para las visitas. Hay juguetes para visitas, este espacio se puede compartir, se respeta el espacio individual de la niña o del miembro de la familia y también una presencia consciente en donde no me distraigo con conversaciones entre adultos cuando estoy interactuando como anfitrión en un cumpleaños. Eso no quiere decir que no converse con todos, pero mi atención va a estar enfocada en la actividad que se va desarrollando con los niños, sabiendo que puede surgir un conflicto de manera inesperada. Yo daría prioridad a la atención a los niños en este caso de conflicto. Preferiblemente que sean las madres o padres quienes puedan atender, pero en este caso es difícil que el padre con ese nivel digamos, de tensión pueda dar esa atención. Entonces la madre de la niña dolida podría atender. Yo creo que si está en este proceso de sensibilidad lo va a hacer. Y el niño que queda ahí también necesita de un adulto, de alguna manera, no para que le diga qué hacer o cómo gestionar sus emociones, cómo entrar en su individualidad, no, sino más bien para estar como un recurso presente, para dar apoyo, inclusive de contacto físico si la criatura lo requiere, o en el caso de una crisis para que no se haga daño o no haga daño a lo que está alrededor. Sí habría que puntualizar que nosotros en el momento de conflicto, cuando dos niños están, el uno agredió y el otro recibió la agresión, lo que hacemos es acompañar y atender a ambos, tomando en cuenta que el niño que agredió está manifestando un nivel de dolor. En este caso surge como celos. Y bueno, también en lo posterior, si se viven dos paradigmas distintos en lucha, en confrontación, tratar de alguna manera de crear, como tú dijiste, situaciones muy claras en el ambiente. Si estoy en mi ambiente y lo voy a ofrecer, voy a ser el anfitrión, tener unas reglas de juego bien claras, hablar con las personas que van a venir, dar el apoyo a los adultos, no tratando de convencer de otra manera de vivir, sino relatando cómo queremos vivir con nuestros hijos. O cómo vivimos, porque la gente realmente toma referencias y respeta el entorno si es que uno ya vive así. Entonces ellos respetan que uno vive de otra manera. Ahora, otro asunto, ya que hay una situación así muy fuerte, sobre todo de agresión física,
Como tú bien dijiste, quien necesita también acompañamiento porque se expuso ante todos es el padre, ¿no? El padre, más allá de juzgar si está haciéndolo bien, si es, sí, si su actuación fue adecuada o no, es cómo hacer que esto sea una oportunidad para el diálogo, para decir vivamos de otra manera, sin imponer, porque muchas veces la gente es muy susceptible de creer que lo que estamos haciendo es adoctrinando, evangelizando, queriendo que hagamos las cosas que nosotros las vemos, sin respeto. Y de eso no se trata, porque eso nos puede traer un mayor conflicto. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, Laboratorio Autodidacta Podcast, en Facebook como Laboratorio Didáctico. En Instagram como laboratorio-autodidacta.22. Y recuerden, seguimos seguimos corazonando juntos.